Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá y es un placer en particular seguir esas tres presentaciones que escucharon más temprano esta tarde. La señora Carolina, Paul. Digo, es infrecuente poder venir a una conferencia como esta y recibir esa profundidad de conocimiento y experiencia, por lo que resulta maravilloso estar acá. También un placer compartir el escenario con el alcalde. Nos conocemos desde hace como 10 años. Hemos viajado juntos con el London School of Economics a distintas ciudades del mundo, por lo que es un absoluto placer estar acá. De lo que quería hablar es a lo que yo me refiero como la revolución metropolitana global. Y la tesis de este libro es que las ciudades se han convertido en los motores de sus economías nacionales, en los centros de comercio global e inversión y francamente la vanguardia de la resolución de problemas en el mundo. Esto para una amplia gama de razones que ya discutiré. El hecho es que sí vivimos en un siglo impulsado por la ciudad y la urbanización es la narrativa definitiva del mundo hoy. En el 2009, por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población del mundo vivía en una ciudad. Esencialmente, vemos que 3 millones de personas se mudan a las ciudades cada semana. Eso ha pasado mucho en África, que aún apenas 40 o menos del 40% de la población vive en ciudades. En la India, donde menos del 50% de la población vive en ciudades. Y en China, donde hace varios años, al igual que en el resto del mundo, por primera vez más del 50% de sus habitantes viven en ciudades. Y a medida que miramos al futuro, hacia las próximas décadas, el 90% del crecimiento en las ciudades va a suceder en el mundo en desarrollo. Y para el caso de los Estados Unidos y otros países que igual van a estar urbanizados, como ya discutiré, mucho de nuestro esfuerzo se va a centrar en inventar los productos y los servicios que aseguren que las ciudades que surgen en el mundo crezcan de manera sostenible, inclusiva y productivas. Ahora, yo creo que este es la mejor cita que he visto de Ed Glaeser, que es autor del Triunfo de la Ciudad. En su corazón son la ausencia de gente, de espacio físico entre gentes. Y cuando tienes densidad y tienes proximidad y tienes conectividad del tipo que ya discutíamos antes, ocurren muchas cosas positivas. Las economías se convierten en más innovadoras y productivas. Paul habló del efecto de aglomeración. Digo, en las economías sofisticadas de hoy son ecosistemas de compañías y clústeres y universidades y trabajadores con habilidades que se unen para básicamente competir. Así que a medida que los países se urbanizan y como parte de la urbanización ascienden en la cadena de valor del sistema económico, se convierten en más innovadores y más productivos. Parte de esto sucede a escala metropolitana y francamente, como estamos viendo en los Estados Unidos, gran parte de eso sucede en geografía relativamente pequeña, lo que nosotros nos referimos como distritos de desarrollo urbano, ¿no? Cuando las economías se hacen más innovadoras y productivas, ¿qué sucede? Bueno, se convierten en vehículos de movilidad social, se convierten en vehículos para la construcción de una clase media resiliente, o sea, a la gente se le pagan mejores salarios por su trabajo. Y entonces lo que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo es el surgimiento de una clase media. A medida que los países se urbanizan, lo que también se presenta es la oportunidad de mayor diversidad dentro de las ciudades. Eso independientemente de la clase, grupo étnico, religión, raza, se convierte en como
el melting pot, como en el, bueno, la densidad y el cambio hacia la energía renovable y hacia tecnologías de energía eficiente y el crecimiento de tecnologías de transporte y otras nos permite crecer mientras reducimos las emisiones de carbón para, de manera esencial, abordar el tema del cambio climático. Pero el hecho es que las ciudades se tapan más de lo que pueden. 300 áreas metropolitanas constituyen un quinto de la población del mundo y 50% del Producto Nacional Bruto. Los Estados Unidos son un país próspero porque nuestras tres principales áreas municipales están en un octavo de nuestro suelo, pero tienen 2/3 de la población y 3/4 del Producto Interno Bruto. Y cada indicador que impulsa una economía moderna, ya sea trabajadores con habilidades, infraestructura, innovación, capital. Nuestras principales 100 ciudades constituyen 75, 85, 90% de la participación del país. Por lo que si quieren ser prósperos, tienen que crecer estas ciudades competitivas y en algunos aspectos, ya sea que sean los Estados Unidos o Colombia, ya sea que se trate de Europa o de China o la India, no existen economías nacionales. Se trata del agregado de estas economías de ciudad y metropolitanas. Con la urbanización vienen retos y ya hemos hablado algo acerca del crecimiento informal. 1/3 de los habitantes de las ciudades hoy viven en comunas y cómo hacer la transición hacia la formalidad, la accesibilidad en precio y la calidad. Esos son retos. Mi pregunta, más de 2/3 de los refugiados se asientan en ciudades. En el Instituto Brookings estamos trabajando cercanamente en Alemania, en Suecia, con ciudades, porque ¿hacia dónde se dirigen los refugiados? ¿Dónde están los trabajos? Eso sí se les permite. Entonces, principal reto o importantísimo reto, las naciones no asimilan los refugiados. Las ciudades hacen lo necesario, le dan vivienda, educan, le dan habilidades, enseñan un segundo idioma. La contaminación. Si usted fuera a Beijing hoy, como fuimos, si fuéramos hoy a Delhi, literalmente no se podría respirar el aire. Así que en últimas, las ciudades pueden convertirse en los vehículos para mitigar el cambio climático, abordar el cambio climático, pero las naciones se industrializan rápidamente y si no tenemos buen gobierno para llevarle el paso a la tasa de velocidad y a la escala de la industrialización, entonces la contaminación de aire y de agua se convierten en principalísimos problemas. Ahora, muchas de nuestras ciudades, en particular aquellas que están a lo largo de la costa y al lado de las riberas de los ríos, donde de manera natural las ciudades se han ubicado o asentado durante milenios, son vulnerables al cambio climático. Entonces constituyen estos grandes retos, son grandes oportunidades que existen en el mundo en términos de urbanización, pero son grandes retos. Y yo creo que la tesis de hoy y la revolución metropolitana es acerca de gestionar en este siglo, tiene que ver con el buen gobierno. No es gobierno, porque es absolutamente esencial, sino el gobierno, cogobierno entre el sector privado, el público, la universidad, el sector comunitario. Ahora, para hablar acerca de buen gobierno, centrémonos acerca de la metrópolis, porque yo pienso que mucho de lo que se habla hoy en día ha sido acerca de la fragmentación de las áreas metropolitanas y el provincialismo de las municipalidades en Colombia. Entonces, escuchemos esto. Parece que se brincó el video y déjenme, a ver, y si tiene sonido de ambiente, cuando hablamos acerca de ciudades hoy, no hablamos del centro y de edificios altos, hablemos de Chicago, 9,5 millones de personas a lo largo de 3 estados, 6 ciudades satélites, 14 condados
y en 554 municipalidades. La gente trabaja en un pueblo, viven en otro, van a la iglesia y al doctor en otro, y todo el mundo está detrás del mismo equipo deportivo. Y la metrópolis es la verdadera geografía de nuestra vida, es también la unidad competitiva de la economía global. Las unidades metropolitanas concentran a la gente y a los activos. La gente junta, hacen de las economías de la metrópolis su casa. La revolución depende de unir y competir a nivel global. Cuando yo me enteré del número de municipalidades de la metrópolis de Bogotá o de Colombia en su conjunto, déjenme decirles que todavía no han visto nada. Vayan para Chicago para que vean fragmentación. Entonces, ¿cómo es que un sitio como Chicago lidia con el crecimiento, con el desarrollo, con sus temas, diversos temas ambientales? Bueno, pues en un mundo privado irían al gobierno de los Estados Unidos, no al gobierno estatal, sino al gobierno nacional. Hoy eso no pasa en los Estados Unidos. Eso no sucede debido a los bloqueos partidistas que existen y que pelean esas divisiones entre demócratas y republicanos. Ahora, en una base más estructural, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que dista mucho de lo que sucede aquí en términos demográficos, es que se está viendo una gran parte de la población envejeciendo, del 12% al 20% de la población. Y cuando eso sucede, lo que hace el gobierno nacional principalmente es centrarse sobre brindarles una red social de beneficios. Y eso excluye o resta un poco de la posibilidad del gobierno en brindarle los servicios que necesitan las ciudades, vivienda, salud, etcétera. Entonces, el gobierno nacional organiza burocracias en silo, departamento de transporte, del ambiente, de educación, todos están separados. Y nunca en realidad se comunican con el mismo idioma. Inclusive a nivel de ciudad o metropolitano hay que tener soluciones integradas. Entonces, en su mayor parte, en los Estados Unidos, nuestras ciudades y áreas metropolitanas no miran al gobierno nacional en busca de soluciones. Si esperara a que Washington le resolviera los problemas, va a sentarse a esperar mucho rato, porque en Washington es a donde van buenas ideas a morirse. Bueno, tenemos elecciones este año, ese es el reality en la televisión hoy, Hillary y Trump, pero al final del día, cuando ya todo el pueblo se haya asentado, la mayoría del movimiento hacia adelante en los Estados Unidos va a ocurrir a nivel ciudad y a nivel metropolitano. Y luego yo creo que eso es un mensaje importante que le deberíamos enviar al mundo. Lo que sí hizo el gobierno nacional hace como 25 años, y creo que es algo que Colombia podría considerar, es que estableció estas organizaciones de planeación metropolitana. Básicamente dijo, desde el nivel nacional, ¿saben? Las ciudades son como que jurisdicciones parroquiales. La acción económica está sucediendo es a nivel metropolitano, y lo que nos hace falta es que estas ciudades, los suburbios, se unan para diseñar y ejecuten inversiones que lidien con temas que sean transversales, en particular transporte. Y ahí es donde el gobierno creó una plataforma, una muy inteligente, y bueno, y nos lleva otra vez a Chicago. Esta fragmentación loca que vemos de una metrópolis con 554 municipalidades, básicamente construido a partir de un modelo británico del siglo XIII. Lo que pudieron hacer con esta plataforma y esta organización de planeación metropolitana es crear unidad en la planeación, en particular en torno a los temas gruesos, infraestructura, ambiente, vivienda, etcétera. Entonces, algo que considerar, porque lo que yo he aprendido desde que llegué a Colombia es que hay un nivel de fragmentación municipal que reta la lógica de planeación y cómo se organiza la economía. Entonces, hablemos de la revolución metropolitana. Ya dije una buena cosa acerca del gobierno, que estableció esa plataforma para la colaboración metropolitana. Ahora vayamos a la verdad. La acción en los Estados Unidos es local, es metropolitana. Y lo que básicamente se está viendo son redes de empresas, de ciudades, de líderes políticos, y en ese vacío creado por ese bloqueo político, esa ideologización,
cómo ellos toman un paso hacia el lado y trabajan sobre esos temas. Vayamos a Denver, que yo creo que es un buen modelo, un gran modelo para cualquiera de las áreas metropolitanas en Colombia. Denver, al igual que Chicago, está bastante dividida. Digo, tiene una ciudad núcleo, tiene el municipio núcleo de Denver, rodeado de como otros 7 otros condados principales. En los 80, al igual que en otras partes de los Estados Unidos, estas ciudades estaban luchando entre sí, luchaban por colegios, impuestos, compañías, luchaban por todo. Era como que la manera de la vida en los Estados Unidos, pero en los 80 algo pasó y fue que la economía colapsó y Denver sintió que estaba perdiendo su habilidad de competir a nivel local y global. Y lo que hicieron las ciudades es que los negocios, las empresas y los políticos se unieron y le hicieron una propuesta a los votantes para aumentar los impuestos. Y allí fue en lo que invirtieron. El Jardín Botánico de Denver, el Museo de Denver de Cultura, de Ciencia, o sea, lo suave, las artes y la cultura. Pero se unieron esos sectores. Y luego de que se unieron, comenzaron a gustarle aquello de la colaboración y comenzaron a tocar la puerta a instituciones a nivel metropolitano, empresa, Metro Denver, una empresa de desarrollo económico que ayuda a la empresa a atraer y mantener inversiones locales y globales, y el caucus de los alcaldes metropolitanos. Es como un grupo. Entonces, el alcalde mayor y los alcaldes de los municipios se sientan en un salón y hablan acerca de lo que los une y no lo que los divide. Entonces, pasando rápidamente hacia mediados de la última década, todos estos líderes se unieron y básicamente dijeron: a nosotros nos hace falta invertir a escala en un sistema de transporte que vaya a permitir el crecimiento a lo largo de unas notas relativamente densas y no repetir el error como lugares como Atlanta, que se esparció hasta más no poder. No, Denver quería un patrón de crecimiento distinto de aquí a los próximos 75 años, por lo que aumentaron los ingresos, los impuestos locales, nada de dinero federal, puro dinero local, para construir el sistema de tren liviano más grande de los Estados Unidos. Ese es Denver, el mejor. Hablemos de su éxito entonces. El hecho de que que operamos por consenso significa que a veces han habido temas difíciles que hemos tenido que olvidar. Es más importante que esos alcaldes, o para esos alcaldes que estén cooperando y que trabajen juntos para poder abordar lo que sea que venga. Es como una relación simbiótica. A veces tenemos unos saltos chéveres, va muy bien, pero hay otros en que estamos frustrados y parecería que no entendiéramos los retos, dónde existen y o por qué existen. Pero si te importa lo suficiente, si es lo suficientemente valioso, vamos a trabajar sobre esa relación y vamos a poder estar preparados a salvar los obstáculos. Hay mucha gente en el mundo que piensan cómo pueden ganarle a Los Ángeles, a Denver, a Nueva York como región. Si trabajamos juntos, podemos competir en contra de todos en todo el mundo y lo podemos hacer bien. Tenemos una mejor oportunidad para estar conectados globalmente y ser competitivos globalmente. Entonces, Denver ha colaborado para competir. Están colaborando para competir. Vayamos a otro sitio en los Estados Unidos. Es un sitio que se llama Portland, en el estado de Oregon. En los Estados Unidos nosotros tendemos a pensar en Portland como un sitio atareado, es un sitio distinto porque era donde los hippies se fueron ya para allá, para los 60. Y en la profundidad de la última recesión, los líderes cívicos y de la ciudad se dieron cuenta: mira, tenemos inflación de 2 dígitos, ¿qué vamos a hacer? Entonces se sentaron hablando, Paul, Caroline, hablando de la medición, medir quiénes son. Entonces se miraron al interior y dijeron: ¿saben qué? Nosotros no somos granola y cornflakes, no, vamos a hacer algo. Nosotros hacemos cosas que la gente quiere. Somos exportadores, somos entrenadores. Bueno, creemos sobre eso. Creemos sobre nuestras bases económicas de comercio y mejoremos. Seamos la mejor versión del siglo XXI de nosotros mismos. Así que esencialmente lo que ellos hicieron
fue que se pusieron a observar el tema de urbanización en todo el mundo y dijeron, queremos que sea Portland el lugar que construya los productos limpios y que desarrolle los servicios limpios para que Beijing y la gente en Beijing puedan respirar el aire. Lo mismo en Nueva Delhi, etcétera. Entonces, el Google de hoy, nosotros construimos ciudades verdes. La ciudad que aparece no es Copenhagen, es Portland. Sí, hacemos una búsqueda en Google. Estaban buscando dos tipos de verde. El ambiente limpio y ganar plata. Así que las compañías y los clústeres y las universidades y las empresas sin fines de lucro se han unido para básicamente explorar oportunidades de mercado en todo el mundo. Escuchen a su exalcalde. La sostenibilidad es que como una industria emergente, la tecnología sostenible, los servicios sostenibles, en cuanto a industria, es como que un tema abstracto para algunos y nosotros vimos aquello como una ventaja competitiva. Sabemos cómo construir ciudades, tenemos compañías que hacen los servicios de arquitectura, tecnología limpia, rutas limpias, todo lo necesario para una ciudad limpia. ¿Y no será que tú quieres que tu ciudad sea un tanto como esta? Lo que Portland ofrece es lo que el resto del mundo urbaniza a una velocidad rápida y nosotros tenemos los paquetes que van a ser increíblemente valiosos para aquellas economías en todo el mundo. Entonces, colaborar para competir nuevamente para lo que es riqueza y prosperidad. Cuando piensen acerca de sus ciudades y áreas metropolitanas, piensen acerca de lo que dijo Paul antes. No piensen únicamente acerca del desarrollo físico. Sí, vean la historia de Denver, crítica, pero también piensen acerca de cuál es la razón económica, qué hacen, qué es lo que crean, qué servicio brindan, con qué comercian, con quiénes a escala metropolitana. Porque esa es la unidad orgánica de la comunidad. Establezcanla y mejoren, no a través del gobierno únicamente, sino a través de relaciones sector público-privado, entidades. ¿Cómo entonces arrancar una relación en las metropolitanas? Piensen sobre las ciudades como no gobierno, sino redes. El gobierno federal es un gobierno. El gobierno en los estados Unidos son gobiernos, son entidades altamente políticas, por eso es que a veces pueden ser como secuestradas por partidos políticos. Las ciudades son redes, son gentes de distintos sectores, disciplinas, jurisdicciones que se levantan todos los días. Y quienes mayoritariamente quieren mejorar su sitio donde viven son altamente pragmáticos, altamente afirmativos. No se te premia por parar en la cerca, que es por lo que se te premia cuando tú trabajas o te manejas en el sistema o en el nivel estatal o federal. Si usted va a un sitio como Denver, realmente fueron los alcaldes, los funcionarios electos políticamente, democráticamente legítimos, que se unieron, en particular el de Denver, que se unieron y decidieron que tenemos que dejar de pelearnos los unos con los otros y tenemos que armonizar nuestro uso de suelos y nuestro desarrollo y nuestros códigos de construcción para que seamos más eficientes y efectivos en este desarrollo sostenible para que la gente de hecho puedan acceder a los trabajos sin tener que estar 1 o 2 horas en el tráfico. Y si van a Portland con el alcalde y los alcaldes metropolitanos, porque tienen un gobierno metropolitano, y la comunidad empresarial, incluyendo a Intel, que es una firma de significancia global, y la filantropía, y las universidades dijeron, tenemos que crear una institución intermedia donde todos estemos representados en la mesa y veamos los mismos datos, y luego tomemos decisiones, por lo que crearon Greater Portland Inc. para hacerlo. Y en Detroit lo que pasó es que las filantropías y un empresario importantísimo, Dan Gilbert, que había comprado muchos edificios en el centro porque habían caído los precios a tal nivel, comenzaron a operar no como un consorcio formal, oficial, sino como una asociación de instituciones. Entonces, lo que tenía sentido, lo que tiene sentido en una parte de Colombia o en otra, no debe dictar lo que suceda en otro lado, debe ser orgánico. Una vez establecida la red, básicamente deben auditar los activos y establecer las visiones. ¿Cuántas personas han escuchado a la persona Dolly Parton? Posiblemente algunos, ¿no? Es una importante exponente del género country de los Estados Unidos. Lo que ella dijo es, averigua quién eres y hazlo
A propósito, que es como que el mejor consejo que se le puede dar a alguien en una ciudad o en una metrópoli. Entonces, en estas historias de la Revolución Metropolitana norteamericana, lo primero que hicieron fue auditarse a sí mismos o observaron qué activos tenían o qué pasivos tenían y luego fueron y diseñaron, financiaron y ejecutaron estrategias que en realidad estaban hechas a la medida de quiénes eran ellos. Ellos no trataron de decir, no, que vamos a hacer el Valle Silicón del Medio Oeste. Buena suerte porque eso no va a pasar. Pero sí pueden ser la mejor versión del siglo XXI de ustedes mismos si tienen, si lo hacen en serio. Denver dijo, tenemos la octava peor congestión de tráfico. Estamos ahí ya cerquita de en Atlanta. Portland se vio a sí mismo y dijo, sí, bueno, nosotros somos así como raros y tal, pero nosotros también comerciamos mucho y nos importa el ambiente. Y eso es lo que le hace falta al mundo, así que mejoremos en eso. Y en Detroit se vieron a sí mismos 138 millas cuadradas devastada, había perdido la mitad de su población. Ahora, dentro del núcleo de la ciudad, ¿no? Cercano al lago, el centro viejo de la universidad, dijeron, ve, ese es nuestro centro de operaciones, nuestro núcleo, 3% de la masa del suelo, 30% de los trabajos, así es que vamos a comenzar a revivir la ciudad. Todo eso se logró con métricas y midiendo. Y a medida que ustedes comienzan a pensar acerca de su visión, yo creo que para cada uno de estas áreas metropolitanas, ya sea que se trate de la de mayor tamaño como Bogotá o que sean múltiples áreas a lo largo y ancho del país, ¿qué hacer como metrópolis? Bueno, esa es la unidad de la economía. Las ciudades son realmente importantes porque son como que los núcleos de las metrópolis, pero las áreas metropolitanas son las unidades que compiten en el escenario mundial, por lo que nada se puede hacer sin mediciones y sin métricas y sin datos y analítica. Es aburrido, pero últimamente nos puede cohesionar esa narrativa que nos puede ayudar a disciplinar las jurisdicciones. Y lo último, ¿qué es lo que va a representar el cambio? Bueno, pues cada ciudad o metrópolis en el mundo que prospera hoy día tenía uno o dos o cinco o siete elementos diferenciadores. A veces representan grandes inversiones que establecen el marco físico de la ciudad. A veces se tratan de intervenciones inteligentes que envían señales a los empresarios o a la gente. Mira, aquí es donde tienen que venir, aquí es que debe de crecer su familia, establecer negocios. La pregunta en cada metrópoli es ¿qué es lo que voy a hacer que va a cambiar el juego? ¿Qué voy a hacer de manera intencional que me va a colocar en esa mejor ruta? Bueno, podemos describir tres distintos tipos de acciones que cambien las cosas. En Denver significó construir 122 millas de trenes livianos en el centro de los Estados Unidos sin un solo centavo federal, todo autofinanciado, autodiseñado, con la intención de enviar señal de que íbamos a ser una metrópolis sustentable. En Portland, otro tipo de sostenibilidad. Nosotros vamos a hacer los productos y servicios que un mundo necesita desesperadamente para su crecimiento, que podremos nosotros adaptar, hacer a la medida y ejecutar. Y entonces, en Detroit, que es como que el símbolo del destrozo, dijeron, vamos a revivir nuestra ciudad desde el mero centro, los puertos, las universidades, las calles, los colegios médicos. Eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a centrar en todos lados. No vamos a esparcir nuestros recursos. No, nos vamos a centrar sobre ese 3% de masa de suelo, redesarrollarla, reconstruir. No hay opciones correctas. No es como un juego, un libro de jugadas que te dicen, vas a hacer estas tres cosas sustantivas y a partir de eso van a mejorar las cosas. No, básicamente tienen que verse a sí mismos y preguntarse quiénes son ustedes dentro del contexto de ciudades globales, ¿no? En el momento de las ciudades. Y de eso trata la revolución metropolitana global. ¿Puede ayudar el gobierno nacional? Claro que sí, como lo hizo en Estados Unidos, básicamente requiriendo, impulsando, obligando a las organizaciones metropolitanas. ¿Haremos lo necesario para establecer la visión para su ciudad? Claro que no. Generalmente son burocráticas, lejos, compartamentalizadas,
tiene que ser local, tiene que ser metropolitano, tiene que ser transversal y colaborativo. Por lo que muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer absolutamente y fundamental estar acá y no puedo esperar a escuchar qué es lo que tiene que decir el alcalde de Bogotá. Muchas gracias.